Hola chicos, bueno, vamos a continuar con la teoría psicoanalítica, con aquellos conceptos que aporta Freud que aún no habíamos desarrollado. Bien, vamos entonces con la evolución psicosexual. Es importante comprender que para Freud la sexualidad no está en relación a un instinto, o sea, a algo que venga determinado genéticamente o biológicamente, y tampoco puede reducirse a la genitalidad, ¿sí? Esas son dos cuestiones muy importantes que él señala, sino que es una pulsión. Para él la sexualidad está en relación a un concepto que él desarrolla, que es el de pulsión, que significa impulso psíquico, que es característico de los sujetos de la especie humana y que está en relación a fuerzas derivadas de las tensiones internas, somáticas y las necesidades del ello. Ahora, para él, la pulsión no se dirige a un objeto ni persigue un fin determinado, sino que varía a lo largo de la vida de una persona y se expresa de distinta forma en cada una de sus etapas de evolución. Cuando las pulsiones se dirigen hacia los distintos objetos, generan una energía, y esa energía Freud la llamó libido, que es un impulso al placer. Para el psicoanálisis, la equiparación de libidinizar sería amar algo, ¿sí? Si decimos la mamá embiste libidinalmente a su bebé, o fulano pone mucha libido en la actividad deportiva o en el estudio, ¿sí? Tiene que ver con el investir amorosamente algo, ¿sí? O algo, una actividad o a alguien, ¿sí? Este es el significado que tiene para el psicoanálisis. Ahora bien, estas pulsiones se van a dirigir a determinadas zonas u órganos corporales en los que se centran las gratificaciones sexuales. Estas zonas o estos órganos, Freud los denominó zonas erógenas. Estas van variando, como dijimos antes, ¿sí? Hay una cuestión de evolución, de etapas, y van variando desde el nacimiento hasta la pubertad. Y su evolución es de suma importancia para el desarrollo psicológico de las personas. Freud entonces ubica las siguientes etapas en la evolución psicosexual. La primera etapa es la etapa oral, que se ubica desde el nacimiento, o sea que podemos identificarla con el bebé al nacer, hasta aproximadamente los 18 meses. La zona erógena, o sea, la zona de gratificación y de placer, va a ser la boca en esta etapa oral. Por lo tanto, el placer fundamental pasa por el chupeteo, por la succión, ¿sí? Por eso vemos que el niño no solamente succiona el pecho o el biberón para alimentarse, sino que también durante esta primera etapa lleva los diferentes objetos que se encuentran a su alrededor, la sabanita, el peluche, ¿sí? Lleva estos objetos a la boca. Luego tenemos la etapa anal, que se ubica entre los 18 meses y los 3 años del niño, en la cual la zona erógena es el ano. Hay una actividad intestinal que causa alivio, que causa placer en su faz expulsiva, ¿sí? Aquí el niño siente satisfacción con la expulsión de las heces. Luego tenemos la etapa fálica, que está ubicada entre los 3 y 5 años, en la cual la zona erógena son los órganos sexuales, el pene en el varón y el clítoris en la niña. Los órganos sexuales se tornan para los niños de esta etapa de jardín de infantes en centros de interés. Va a estar también toda la cuestión del descubrimiento de la diferencia sexual anatómica. Los niños están en una fase exploratoria, ¿sí?
de indagar o de preguntar respecto de quién tiene pene, quién no tiene pene, ¿sí? Eso es característico de esta etapa. En esta etapa surge el complejo de Edipo. Bien, luego el periodo que ubica Freud es el periodo de latencia, situado en lo que se suele llamar la segunda infancia, que es el periodo que coincide con el ingreso de los niños a la edad escolar, ¿sí? Se sitúa aproximadamente en los 6 años y perdura hasta la adolescencia. Este periodo lleva este nombre de latencia porque se dice que los impulsos sexuales y agresivos quedan como dormidos, ¿sí? Como en estado latente a la espera de que llegue el proceso adolescente o puberal, mejor dicho, porque ya con la pubertad tenemos la irrupción de lo sexual, ¿sí? Entonces, en este periodo, el niño de alguna manera se acomoda a las demandas y exigencias de lo social y de lo cultural y por lo tanto cuestiones que son propias de los chicos de jardín de infantes no las vamos o no las deberíamos de encontrar, ¿sí? Por las barreras y los diques del pudor y de la vergüenza, ¿sí? Deberían de estar ya bien constituidas, ¿sí? En niños que están en la etapa escolar, ¿sí? O sea que no tendríamos que encontrar niñitos, ¿sí? Indagando o explorando sobre su propio cuerpo o el cuerpo de los otros, ¿sí? Ni con comportamientos de exhibicionismo, ¿sí? Cosas que en niñitos muy pequeños o de jardín a veces se encuentran, no es esperable que sucedan en este periodo de latencia, ¿sí? Y por último tenemos la etapa genital, que va de la adolescencia en adelante. Durante la pubertad surgen las transformaciones madurativas, ¿sí? Con todo el desarrollo de el sistema hormonal, y a partir de aquí se acentúa la atracción sexual y se erotizan los órganos genitales, ¿sí? Esto es la última etapa, la etapa genital. Bueno, vamos entonces ahora a puntualizar qué desarrolló Freud en relación a lo que llamó el complejo de Edipo. Freud describe un mecanismo psicológico que ubica alrededor de los 5 años y toma el nombre de Edipo, un personaje de la mitología griega destinado a matar a su padre, Layo, y casarse con su madre, Yocasta. ¿Sí? De esta historia, de este mito de Edipo rey, es que Freud toma el nombre y denomina de este modo a el complejo. Ahora, el complejo tiene que ver con que el niño toma a sus dos progenitores y especialmente a uno de ellos como objeto de sus deseos eróticos. Todo esto inhibido en sus fines, por supuesto, ¿sí? Con lo cual no hace más, dice Freud, que obedecer a un estímulo iniciado por sus propios padres, cuya ternura posee los más claros caracteres de una actividad sexual, si bien desviada en sus fines, ¿sí? O sea que lo que señala es que los padres, con sus cuidados al investir, ¿sí? Amorosamente a los niños, son quienes estimulan, ¿sí? Que el niño los tome como objeto de sus deseos eróticos, ¿sí? El padre prefiere en general a la hija y la madre al hijo, aunque también se da el Edipo positivo, o sea, de la hija mujer con su madre, a la cual toma como referente identificatorio, ¿sí? De la cual copia o imita determinados rasgos, ¿sí? O determinados aspectos, y del niño varón con su padre, ¿sí? Lo mismo, lo toma como modelo, como espejo, ¿sí? Entonces, esto es lo que señala sobre el complejo de Edipo, y para él es fundamental
en tanto se torna estructurante del psiquismo humano, ya que debido a la prohibición del incesto, que es fundante para la cultura, para la organización de la cultura, los niños y las niñas, ¿sí?, reconocen el lugar del padre, su lugar de hijo, el lugar de la madre, las distintas funciones, y el día de mañana van a llevar a cabo con la salida exogámica, ¿sí?, con la salida a el afuera del círculo o del grupo familiar, las elecciones de objetos eróticos y sexuales, ¿sí?, que van a estar orientadas o de alguna manera ligadas a esas experiencias de identificación vivenciadas durante su niñez, ¿sí?, aquellas experiencias identificatorias que marcan, ¿sí?, a el sujeto a lo largo de su vida. Bueno, vamos ahora entonces a la conceptualización del aparato psíquico desde la teoría psicoanalítica. Es importante aclarar que cuando Freud conceptualiza el aparato psíquico humano, lo hace en relación a un modo de funcionamiento, pero no contempla aspectos neurológicos o anatómicos. Y va a desarrollar dos teorías sobre el aparato psíquico. Una primera teoría en la cual describe sistemas, los sistemas del aparato psíquico, y una segunda teoría en la cual describe instancias del aparato psíquico. Las teorías no se contradicen, sino que al contrario, la segunda complementa o amplía la primera. La primera teoría habla del sistema inconsciente en el cual gobierna el principio del placer. El sistema inconsciente se rige por leyes propias, como ya las estudiamos, ¿sí? Y lo característico de este sistema es el proceso primario, ¿sí? Allí se encuentran deseos, pensamientos, fantasías que no tienen acceso a nuestra conciencia, ya que están impedidas de pasar a la conciencia por la barrera de la represión, ¿sí? Luego tenemos el sistema preconsciente, donde él ubica pensamientos, representaciones, fantasías, que en este momento no están presentes en nuestra conciencia, pero que sin vencer grandes resistencias, si intentamos evocarlas, pueden pasar a la conciencia y nosotros podemos tener registro de estas. Y luego el sistema consciente, que es el sistema que nos posibilita la percepción y la conexión con el aquí y ahora, con la realidad, la ubicación en tiempo y espacio, ¿sí? Todo lo que vemos, escuchamos, realizamos, ¿sí?, está en relación a nuestro sistema consciente, como así también lo que deseamos, sentimos, ¿sí? Este es el sistema consciente. Luego tenemos la segunda teoría en la cual él ubica las tres instancias, como antes les decía. El ello, que está representado por los deseos del ser humano, en él se alojan todos los deseos del ser humano, y la función del ello es lograr el placer y evitar el dolor o displacer. El deseo es el motor del aparato psíquico y se rige por el proceso primario. Como ven, el ello va a estar ligado a el sistema inconsciente. Cuando el bebé nace, Freud dice que es puro ello, ya que su psiquismo no está estructurado y aún las otras instancias no se han conformado. Se van a ir conformando con el desarrollo del niño en relación a las figuras parentales, a los otros significativos
que van criando al niño y con los primeros intercambios van a ir posibilitando que el niño vaya estructurándose como personita y armando su aparato psíquico. La otra instancia que Freud ubica entonces es la instancia yoica o el yo, que es la parte de nuestro aparato psíquico que nos permite reconocernos, que nos permite responder a la pregunta ¿quién soy?, ¿sí?, e identificarnos con determinados rasgos, y también actúa como una suerte de organizador, ya que percibe las necesidades externas provenientes del medio, de las exigencias del afuera, como por ejemplo tengo que ir a trabajar, y a su vez también las internas, ¿sí? Por ejemplo, tengo fiaca o tengo sueño, ¿sí? Ahí tiene que negociar y tiene que, de algún modo, mediar la instancia yoica, ¿sí?, el yo. Además de la función de percibir, tiene otras muy importantes, el pensamiento, la memoria, ¿sí?, y de algún modo atenuar o controlar, ¿sí?, también los deseos provenientes del ello. Así que el yo tiene bastante trabajo que realizar, ¿sí? También se lo llama la parte ejecutiva de la personalidad, ¿sí?, porque es el que nos permite el obrar sobre la realidad. Bien, y la última instancia que él ubica es el super yo. El super yo tiene dos aspectos. El de la conciencia moral es el primero de ellos y es el que nos posibilita discernir o diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En psicoanálisis, por eso a veces lo llamamos la internalización de la ley, ¿sí? Es el que de algún modo nos baja línea o nos hace sentir culpa por ahí cuando nos excedimos o cuando hicimos algo indebido, ¿sí? O el que percibimos cuando estamos a punto de transgredir, ¿sí?, alguna normativa o pasarnos de la raya con respecto a algo y de algún modo sentimos, no, esto no lo puedo hacer, ¿sí? De algún modo nos detenemos o nos frenamos y bueno, esto está en relación a lo superyoico, ¿sí? El superyo se va a ir conformando como instancia del aparato psíquico a partir de los intercambios y de la crianza, ¿sí?, de los intercambios con las figuras del grupo primario, ¿sí?, de la educación, la transmisión de los valores, ¿sí? A partir de esto el niño va internalizando las pautas de conducta, lo que está bien, lo que está mal, lo que es premiado o reconocido y lo que es castigado porque es indebido, ¿sí? Así se va a ir armando la instancia del super yo. El otro aspecto del super yo es el ideal del yo, que está en relación a lo que sí se debe hacer para ser mejor, ¿sí?, a las aspiraciones que se van a ir desarrollando, ¿sí?, y que van a estar vinculadas a nuestros proyectos de desarrollo personal, de crecimiento, ¿sí? En la adolescencia empieza a manifestarse este aspecto, el ideal del yo, con todo aquello que alguien empieza a querer hacer o aquellas aspiraciones, ¿sí?, que uno empieza a tener para crecer, para desarrollarse, para estudiar, ¿sí? Esta es la otra parte o es la otra cara, digamos, del super yo, el otro aspecto. Ahora algo bien. Antes de pasar a los mecanismos de defensa postulados por Freud, quería aclarar en relación al aparato psíquico que
la estructura del aparato psíquico, de acuerdo a Freud, funciona de forma dinámica y requiere energía, ¿sí? Y que las instancias, los sistemas están todo el tiempo en interrelación. Por lo tanto, si alguien se encuentra estudiando muy concentrado, la mayor parte de la energía estará abocada a la instancia yoica, ¿sí? Y los impulsos provenientes del ello tendrán menos energía o se verán debilitados, por lo tanto, habrá menor chance de que irrumpan, ¿sí? No podemos, por lo tanto, pensar en una escisión de las instancias o los sistemas, sino que cuando percibimos y cuando obramos sobre la realidad, los tres sistemas y las tres instancias se encuentran interrelacionadas, ¿sí? Bien, ahora sí los mecanismos de defensa. El yo, como dijimos, debe de lidiar con los deseos provenientes del ello y las bajadas de línea, entre comillas, o las restricciones impuestas por el super yo. Ahí tiene que negociar o tiene que tratar de maniobrar esa situación el yo. A partir de esto surgen los mecanismos de defensa, ¿sí? Son mecanismos de defensa inconscientes que nosotros no podemos manejar a nuestro antojo, ¿sí? Pero que para pilotearla de algún modo ante estas situaciones surgen como resolución o como respuesta a las mismas, ¿sí? Algunos de estos son la represión, ¿sí? Que es la que impide que determinados pensamientos o fantasías, ¿sí? Se hagan conscientes y quedan alojados en el sistema inconsciente, porque aparece entonces el mecanismo inconsciente de la represión, ¿sí? Uno supone que ha olvidado determinadas situaciones o determinadas emociones y en verdad han caído bajo la represión, ¿sí? Han quedado expulsados al sistema inconsciente por acción de la represión, ¿sí? Otro de los mecanismos de defensa es la negación, ¿sí? Cuando en lugar de reconocer, por ejemplo, el dolor que sentimos por la separación con una pareja, rápidamente decimos, no, mejor, estoy mejor solo, ¿sí? Solo me traía problemas, ¿sí? De alguna manera niego, ¿sí? El dolor que eso me produce, que esa situación me genera, y me armo todo un discurso en relación a que solo estoy mejor, ¿sí? Eso sería un ejemplo de la negación, ¿sí? La proyección tiene que ver con depositar en el otro cuestiones que tienen que ver con uno, ¿sí? Por ejemplo, se ve mucho esto en los padres con respecto a los hijos, ¿sí? Como por ahí padres que no pudieron dedicarse al fútbol, pero que sin embargo siempre lo anhelaron o siempre estuvieron ligados a lo deportivo, proyectan y depositan en el hijo y lo cargan de una responsabilidad o de una exigencia en relación a que tiene que jugar el fútbol, de que tiene que competir, de que tiene que mejorar, ¿sí? En la técnica, ¿sí? Proyectan en el otro algo que tiene que ver con su propio deseo, ¿sí? Algo que tiene que ver con ellos y lo proyectan en el otro. La regresión es otro de los mecanismos de defensa que por ahí lo podemos ubicar cuando lo podemos identificar o ubicar
cuando nace un hermanito, el niño que por ahí ya dejó los pañales o dejó el chupete, ¿sí? O empezó a mostrar logros madurativos y de crecimiento, vuelve a orinarse en la cama, ¿sí? Y hace como un retroceso o empieza a hablar, ¿sí? Como bebé y a media lengua, ¿sí? En relación a los celos y a la cuestión de la rivalidad que se juega ahí con el hermanito como persona que puede llegar a quitarle de algún modo el lugar, ¿sí? De protagonista en relación al afecto parental, ¿no? De protagonista o receptor del amor de los padres, ¿no? Bien, estos son algunos de los mecanismos de defensa inconscientes, como dijimos, hay muchos más, pero bueno, en el texto ustedes tienen algunos de estos, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces a las series complementarias. Lo que conceptualiza en relación a esto Freud es que para explicar las causas que pueden generar una neurosis u ocasionar problemas mentales en un sujeto, tenemos que contemplar 3 factores, ¿sí? El primer factor está en relación a la constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener atención respecto de lo innato, ¿sí? Respecto de lo que el sujeto trae, ¿sí? Pero eso por sí solo no nos alcanza para explicar por qué alguien puede llegar a presentar un cuadro de neurosis o alguna otra afección del orden de lo mental y emocional, sino que esto lo tenemos que considerar, lo innato, lo constitucional, en relación al segundo factor, que es la disposición. La disposición son las experiencias infantiles. Sobre todo Freud hace hincapié en la importancia de los primeros 5 años de vida, ¿sí? Las experiencias que transita un sujeto durante su infancia, ¿sí? Durante los primeros años de vida, para él van a tener relevancia respecto de cómo se desarrolle en el futuro ese sujeto, ¿sí? Y por último tenemos el tercer factor, que es el desencadenante. ¿A qué se llama desencadenante? A las situaciones actuales, ¿sí? Que rompen o perturban el equilibrio de un sujeto, ¿sí? Puede ser un accidente, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, ¿sí? Determinada situación, ¿sí? O situaciones que de algún modo cuando uno recibe a una persona en un estado de conmoción emocional, ¿sí? De desorganización, en los casos más graves, de desorganización mental, uno indagando en la anamnesis siempre encuentra factores que ayudaron, ¿sí? A que ese desequilibrio se desencadene, ¿sí? Factores que actuaron como disparadores o un factor puntual que actuó como disparador, ¿sí? Para que ese sujeto se desestabilice, ¿sí? Así que estos 3 factores en conjunto son los que Freud considera pertinente tomar en cuenta para poder explicar qué puede llevar a un sujeto a manifestar un cuadro de neurosis o algún otro tipo de afección en su equilibrio mental y emocional.